¿Qué tal, jóvenes? Continuando con nuestra tercera unidad y con la manipulación de datos en MongoDB, en este video veremos los métodos de búsqueda utilizando operadores de comparación y operadores lógicos, por lo que seguiremos trabajando en Robo3T. Vamos a continuar trabajando con la base de datos prueba en la colección docentes y veremos los métodos para la consulta de documentos en MongoDB. Primeramente utilizaremos el método find_one. Abriremos una shell. Si quiero obtener el primer documento de la colección, colocamos el siguiente script. Ejecutamos y observamos que nos trae el primer documento del docente Jorge López. Si observamos la colección, el primer documento es Jorge López. También podemos utilizarlo para obtener un solo documento, pero que cumpla con la condición que coloquemos. Por ejemplo, si quiero obtener aquellos docentes que su categoría sean docentes de asignatura, escribiremos el siguiente script. Vamos a realizar la búsqueda, como mencioné, aquellos docentes que tengan categoría como docentes de asignatura. Ejecutamos y obtenemos el primer docente que cumple con la condición de docente de asignatura y nos damos cuenta que es el mismo Jorge López. ¿Por qué? Porque es el primer docente de asignatura que encuentra en la colección. ¿Por qué? Porque estamos utilizando find_one. Ahora, si quiero que me devuelva todos los docentes que cumplen con esta condición, debo utilizar únicamente find. Corrijamos el script y ejecutemos. Ahora sí, nos trae 3 documentos en donde la categoría es docente de asignatura. En la colección tenemos 3 docentes de asignatura y uno que es de tiempo completo. Por lo tanto, nos trae los únicos 3 docentes que son de asignatura. Ahora hagamos algunas consultas utilizando operadores de búsqueda. Obtengamos aquellos docentes que cuando menos tengan 25 horas contratadas. Para esto utilizaremos el operador GT. Escribamos el siguiente script. Muy bien. Vamos a buscar entonces aquellos docentes que tengan cuando menos 25 horas contratadas. Entonces utilizaremos el operador GT. Ejecutemos el script. Nos devuelve 3 documentos. Aquí tenemos 29 horas, 40 horas y 28 horas. Por lo tanto, se cumple la condición de tener cuando menos 25 horas. El otro docente tenía 23 horas. Ahora, si quisiera que no me tome en cuenta aquellos que tienen 40 horas, escribo otro operador. En este caso será LT. Además de un operador lógico, que es el AND. Para esto escribamos el siguiente script. Tenemos aquí el operador AND y como vamos a tener 2 condiciones, el primero que sea mayor a 25 y el segundo que sea menor a 40. Por lo tanto, debemos de utilizar unos corchetes para escribir dentro de estos la condición que sea mayor a 25 y menor de 40. Ejecutamos el script y obtenemos 2 documentos, es decir, nos quitó aquel que tenía 40 horas. Aquí tenemos el de 28 y el de 29. Ahora bien, si queremos obtener a los docentes que tengan exactamente 40 horas, lo podemos obtener con el operador EQ. Recordemos que estamos manejando operadores de consulta sobre datos numéricos. Escribamos el siguiente script. Muy bien, el operador EQ significa que debe de ser igual a 40. Entonces ejecutamos el script
y nos da como resultado un documento que es el que tiene 40 horas. Podríamos también utilizar alguna búsqueda por el método categorías como hicimos hace un momento. Si recuerdan, tenemos un solo docente que tiene 40 horas. Si deseamos conocer a los docentes que no tienen 40 horas, sin importar cuántas horas tengan, simplemente que no tengan las 40 horas. Los podemos obtener usando el operador lógico NOT. Escribamos el siguiente script. Muy bien, como estoy haciendo consultas sobre las horas contratadas, entonces aquí está la clave horas. Y decimos que no importa cuántas horas estén contratadas, siempre y cuando no sean 40 horas. Por lo tanto, hacemos una negación de que sea igual a 40 horas. Ejecutamos el script y me debe devolver los 3 docentes que tienen menos de 40 horas o que no tienen 40 horas. Observamos el segundo y el tercero. Ahora hagamos una consulta sobre los datos que se guardaron en el arreglo, es decir, en la especialidad. Y supongamos que quiero obtener aquellos docentes que tengan la especialidad en base de datos. Para esto, escribamos el siguiente script. Muy bien, vamos a buscar entonces aquellos docentes que su especialidad sea bases de datos o tenga bases de datos, y esto lo vamos a obtener en la especialidad que es un arreglo y vamos a buscar que sea bases de datos. Ejecutamos el script y nos arroja dos documentos. Si observamos la especialidad, aquí dice base de datos y en este otro docente también base de datos. Verificamos. El primero no tiene base de datos. Aquí dice base de datos no relacionales y base de datos relacionales. Aquí busca aquel que se cumpla con la condición que únicamente sea base de datos. El docente número 2 es informática administrativa. El número 3, base de datos. Y el número 4, base de datos. Por eso nos devuelve únicamente dos documentos. Supongamos que deseamos obtener aquellos docentes que la especialidad inicie con la palabra base, como si usáramos el operador like en las bases de datos relacionales. Para esto, escribamos el siguiente script. En esta consulta vamos a utilizar expresiones regulares. Por ello, indicamos la diagonal, luego la palabra base, que es la que necesitamos buscar, otra vez otra diagonal y la letra I, que es lo que le indica a MongoDB que vamos a usar una expresión regular. Y recordemos que vamos a buscar que la especialidad sea o encuentre la palabra base. Ejecutemos el script y obtenemos tres documentos. Aquí tenemos base, por lo tanto hay dos y toma como cumplida la condición y nos regresa este documento. El segundo tiene base de datos, tiene la palabra base, cumple con la condición, y el tercero también tiene base. Por lo tanto, los tres documentos son correctos. Pueden probar otras expresiones regulares, como las que se muestran en pantalla. La primera indica que así debe iniciar y la segunda nos sirve para indicar con qué letras debe de terminar. Bien, si deseamos buscar a los docentes con las especialidades de base de datos y programación móvil, usaremos el operador IN. Para esto escribamos el siguiente script. Seguimos trabajando sobre la especialidad de los docentes y vamos a utilizar ahora el operador IN, que significa que dentro del arreglo debe buscar que se cumpla la condición que su especialidad sea base de datos y
programación móvil. Ejecutemos el script. Nos arroja dos documentos, el cual la especialidad de este docente tiene base de datos y además programación móvil. No importa si tiene alguna otra, la condición dice que tenga estas dos. Y el segundo documento, también el docente tiene base de datos y programación móvil. Si verificamos los demás, tenemos este no tiene base de datos como tal, tiene no relacionales y relacionales. Sí tiene programación móvil, pero no se cumple con la condición porque tiene que tener las dos. El otro documento tiene informática administrativa, no cumple. Aquí tiene base de datos y programación móvil. Y el otro es base de datos y programación móvil. Por lo tanto, estos son los dos documentos que nos regresa en la consulta. Si quiero utilizar expresiones regulares, escribamos el siguiente script para obtener aquellos docentes que tienen una especialidad que inicie con la palabra base o que termine con la palabra il. Seguimos trabajando sobre la especialidad y vamos a consultar aquellos documentos que inicie su especialidad con la palabra bases y que además termine en la palabra il. No se olviden que para esto utilizamos este símbolo y para indicar el término de la palabra se utiliza el signo de pesos. No nos olvidemos de colocar la i para indicar que son expresiones regulares. Ejecutamos el script y nos sale tres documentos. El primero inicia con base de datos, tiene la palabra bases y además aquí tiene y termina con il. En este caso puede tener las dos. El segundo documento, lo mismo, tiene bases o termina en il como programación móvil. Y el tercer documento, de igual manera, tiene base de datos y la palabra il. Si quisiéramos obtener, por ejemplo, la terminación eb, simplemente podemos cambiar aquí por eb y ejecutamos. Y aquí tenemos tres condiciones, tres documentos. Aquí termina en eb por web. En el segundo documento también tenemos bases y tenemos web. Y en el tercer documento tenemos bases y tenemos eb. Por lo tanto, obtenemos aquí una búsqueda donde se cumpla dos condiciones. Por último, veremos cómo hacer una consulta sobre un documento embebido. Supongamos que quiero saber qué docentes tienen el grado académico de maestría. Para ello, debemos escribir el siguiente script. Como vamos a trabajar sobre la clave grado académico y que dentro de este tiene un documento embebido con los grados académicos de los docentes, verifiquemos. Tenemos licenciatura, maestría y doctorado. Y lo que queremos saber es aquellos que tienen maestría, es decir, que aquí tengan un valor de true. Por eso especificamos el valor aquí de true y hacemos referencia con el punto para que podamos obtener este resultado. Ejecutemos el script y obtenemos que solo dos docentes tienen grado académico de maestría. Aquí tenemos el true y en el segundo también tiene true. Para finalizar, hemos venido haciendo las consultas a la colección, pero siempre nos devuelve todos los valores que existen en el documento, es decir, edad, categoría, nombre, etc. Si yo quiero obtener de esta consulta únicamente el nombre del docente y la categoría,
debemos añadir lo siguiente. Colocamos coma, abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a colocar nombre seguido de un 1, es decir, que me debe demostrar esta clave. Como son dos que necesitamos, coma, abrimos y cerramos comillas dobles y escribimos categoría. Y de igual manera escribimos un 1. Recordemos que vamos a obtener aquellos que cumplen o que tienen el grado académico de maestría. Ejecutamos el script y, como pueden observar, nos regresa el nombre, la categoría en ambos documentos, pero también nos regresa la ID. Si queremos quitar la ID, agregamos otra coma, colocamos _ID y le ponemos un 0. Ejecutamos, nos regresa los dos documentos que cumplen con la condición y ahora sí tenemos únicamente el nombre y la categoría. En este video hemos realizado consultas utilizando operadores de comparación, operadores lógicos, consulta los datos que se encuentran en un arreglo y en documentos embebidos. Por último, les dejo la bibliografía consultada para la elaboración de este video. Hasta la próxima.